Hola Karina, es un placer tenerte aquí en Granada y quería darte sobre todo la bienvenida al primer Simposio Internacional de Feminismo y Desarrollo, que la verdad está siendo como un proceso muy ilusionante, ¿no?, para todas las que estamos aquí. Bienvenida. Muchas gracias, además estar en Granada siempre es un placer por todo lo que irradia, pero también por toda la historia y por toda la vida que hay en esta ciudad. Claro. Muchas gracias. Pues estamos encantadas de poder contar contigo con todo el viaje tan largo y todo. Y bueno, tenemos aquí unos minutitos para poder profundizar un poco en el trabajo que haces, en toda la experiencia que traes. Y quería empezar pidiéndote que compartieras con nosotras algo que seguramente para ti es muy básico, pero creo que es importante traerlo, y es ¿por qué es necesario hablar de decolonialidad en los movimientos feministas? Sí, mira, es un tema que en América Latina ha venido surgiendo desde hace algunos años, e incluso algunas décadas, pero que empieza a tener resonancia fuera de América Latina pues recién, hace algunos años. Y el tema de colonial o descolonial, le diría yo, es un tema que está asociado a nuestra historia, a la historia de los pueblos hoy llamados americanos, porque estamos trazados por una historia de conquista y colonización que desde hace siglos, pues digamos, marcó nuestra vida como pueblos, como personas. Pero el tema descolonial es un tema que también puede ampliarse y se puede llevar a otros contextos y a otros escenarios. Particularmente el debate descolonial en América Latina empieza a tener fibras de contacto con el debate feminista, porque de repente, en mi experiencia, por ejemplo, personal, en el contacto, siendo yo una mujer nacida en la Ciudad de México, en un barrio, pero bueno, formada desde la lógica metropolitana, formada desde el feminismo clásico, digamos, de repente me encuentro a partir del levantamiento zapatista con la posibilidad de diálogo con mujeres indígenas en México, y de repente estos diálogos se volvían bastante complicados, porque obviamente las mujeres que éramos jóvenes, yo en ese tiempo era bastante joven, aunque no lo crean, y entonces el diálogo con las mujeres indígenas se volvía muy complejo porque nosotras traíamos otro discurso, otra realidad, otra preocupación, otra agenda. Y yo recuerdo mucho, en particular, un encuentro donde las mujeres indígenas de varios lugares de México nos dijeron a muchas mujeres feministas que nuestro corazón era muy duro y que nuestra palabra, su corazón no entendía nuestra palabra, ¿no? Y nos pidieron que nos levantáramos de la mesa y que las dejáramos hablar a ellas. A mí eso me descolocó, y eso es lo que me encuentra con el debate descolonial, porque entonces tuve que entender que mi propia trayectoria y mi propia historia era una historia que estaba marcada por un conjunto de opresiones, entre ellas la opresión de género, pero que yo tenía muy poca capacidad para ver cuáles eran las opresiones que les cruzaban a las mujeres racializadas de mi país, y que a veces el feminismo y las feministas no teníamos capacidad de entender la propia realidad que vivían las mujeres en el ámbito rural, mujeres indígenas, mujeres muchas veces desplazadas, o sea, con realidades otras, de la cual el discurso feminista no daba cuenta, ¿no? Entonces, eso. Además, después me fui a vivir a la selva 3 años, a trabajar con comunidades campesinas en el sur de Campeche, en la frontera con Guatemala, y luego de ahí me fui a la costa montaña de Guerrero a trabajar con comunidades indígenas también, y luego a la Costa Chica con comunidades afroamericanas. En ese trayecto de casi 15 años me fui dando cuenta que el discurso feminista clásico, que también llaman discurso feminista hegemónico, daba cuenta de la realidad de opresión de ciertas mujeres en ciertas condiciones, casi siempre metropolitanas, en nuestro caso blanco-mestizas, de clases medias o de clases incluso bajas, pero si bien visibilizaba la opresión que nos atravesaba a estas mujeres que teníamos esta condición, no necesariamente visibilizaba las condiciones de opresión por condición de raza, etnia o condición de neocolonización de otras mujeres. Y en ese sentido, lejos de este discurso que resultaba liberador para algunas mujeres, resultaba doblemente invisibilizador de las opresiones de otras mujeres, como las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas y un conjunto de mujeres que estaban trazadas por otras realidades y por otras opresiones.
el debate descolonial justamente viene a visibilizar eso dentro de los feminismos. Los feminismos descoloniales en América Latina, por un lado, interpelan estas miradas que impiden reconocer ciertas opresiones que atraviesan a las mujeres indígenas, afro, mestizas, a las mujeres que tenemos una historia colonial, o sea, digamos, cruzada por la empresa colonial, y empieza a hacerlo visible. Inevitablemente eso lleva también a una interpelación a los feminismos clásicos, que no es nueva en América Latina, porque ya desde 1700 y tantos, por ejemplo, una mujer negra, liberta en ese momento, pero que había sido esclava, que se llama Sojourner Truth, en Estados Unidos, interpelaba también a las mujeres de su época, que eran mujeres blancas, esposas de los amos de esclavos, por tanto, amas de esclavas, que se reunieron en una conferencia sobre la mujer y que interpelaban a los varones para visibilizar la opresión que sufrían de los varones blancos. Y la pregunta que Sojourner Truth, siendo negra, esclava y recién liberada, la pregunta que se hace es, al escuchar todos estos discursos, ¿acaso soy una mujer? Porque ella no se veía reflejada en esa noción de mujer que las mujeres blancas tenían, ¿no? Entonces no es nuevo en América Latina, y en ese sentido el debate descolonial viene a plantear la necesidad de reformular nuestras reflexiones, incluso a quienes han construido un discurso que para algunas mujeres es de liberación en las metrópolis, en los nortes globales, donde también hay sures, ¿no? Donde también hay mujeres racializadas, ¿no? Y pensemos que ahí hay un debate pendiente también de los feminismos clásicos. Y un poco la interpelación es que podamos desestructurar esas reglas del juego colonial que nos permitan establecer los diálogos a partir del reconocimiento de las opresiones que nos cruzan, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la cotidianidad para mostrar eso. Este discurso de liberación, que es el discurso feminista, que por supuesto aplica para ciertas realidades de ciertas mujeres, no necesariamente ha tenido la posibilidad de dar apertura a la visibilización de otras opresiones que están trazadas por la condición racial, por la condición étnico-cultural, por la condición de edad, etcétera, etcétera, la condición migratoria. Y bueno, un poco a lo que nos convoca el debate colonial es hacer esas fisuras para que empecemos a dialogar desde otros lugares. Claro. La verdad es que es como un reto y muy interesante el diálogo de las distintas miradas feministas, ¿no? Y un poco entiendo que ese es un poco también el objetivo de este simposio, ¿no? Donde vamos a estar muchas personas diferentes de distintos orígenes, ¿no? A mí también me ha resultado muy interesante, leyendo un poco tu trayectoria, ese vínculo con el concepto no es un concepto, es mucho más allá de la Via Yala, ¿no? ¿Qué nos trae esa mirada, ¿no? Más vinculada con el indigenismo, el campesinado? ¿Qué nos aporta a los movimientos feministas esa cosmovisión? Sí, cuando decimos Via Yala, estamos hablando del nombramiento que los pueblos cuna, de lo que hoy es Panamá, daban a ese espacio territorial que llamamos hoy también América Latina y el Caribe. El nombrarlo desde ese lugar es una forma de apropiarnos de lo nuestro, ¿no? De dar un nombramiento, pero no solamente es ese nombramiento, es disputar una narrativa, es también decir nosotros y nosotras que hemos sido los excluidos de la historia, queremos nombrar nuestra historia, nuestra forma de entender esa historia. Pero por otro lado, Via Yala significa también reconocer que han existido órdenes civilizatorios otros, que el orden occidental como horizonte civilizatorio no es el único. Cuando dicen los pueblos ancestrales, yo digo no son pueblos, son civilizaciones ancestrales. Y esas civilizaciones tenían horizontes de sentido que marcaban la relación de los seres humanos con el mundo, con la tierra, con el cielo, con los animales, y que tienen muchos elementos que hoy pueden ser recuperados para construir un mundo otro. Para no alargarme demasiado, porque sé que el tiempo está encima, lo que quiero decir es que es necesario que empecemos a explorar, también desde una mirada descolonial, evidentemente, estos horizontes de sentido que tenían grandes civilizaciones, que no solo son las civilizaciones pre-intrusión española en nuestros territorios, o sea, las civilizaciones en Asia, el mundo musulmán también entre el siglo VII y el siglo XIII, pues vivió un momento de mucha luminosidad que dio muchos aportes al mundo, pero que no ha quedado, por ejemplo, registrado en la historia. Cuando nosotros, ni en la historia ni en la filosofía, por ejemplo, cuando hacemos un recorrido de la filosofía, pasamos de los griegos a Santo Tomás. Y en medio hay una producción impresionante que, por ejemplo, el Al-Ándalus ha dado, en términos de conocimiento, que ha quedado borrado de un plumazo.
Y no solo eso, o sea, en América Latina, en Abya Yala, hay toda una serie de aportes epistémicos, hay una serie de aportes de vida, de organización, de relación con la tierra, de formas de agricultura, de relaciones sociales que de verdad se sorprenderían. Hay un fragmento que yo he recuperado de Ginés de Sepúlveda en la controversia de Valladolid, que además era un seguidor de la esclavitud de los indios, donde él va narrando cómo era México Tenochtitlan. Y cuando él va narrando eso, nosotros nos damos cuenta que en ese momento ya existía una estructura organizativa que hoy llamaríamos excesivamente democrática. Y él dice, había reyes elegidos por sufragio popular y eso era muestra de nuestra barbarie. Entonces, eso no lo conocemos y la invitación es esa, es empezar a reconocer que en el mundo existe una diversidad epistémica, existen órdenes civilizatorios vastos que pueden hoy ayudarnos a reconstruir este mundo que se está cayendo a pedazos por un capitalismo que, como diría Sayak Valencia, es un capitalismo gore, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos explorar, necesitamos dialogar con el pasado, necesitamos mirar esas otredades que nos han causado tanto miedo, que hemos encasillado como bárbaras, que hemos encasillado como subdesarrolladas, pero que en su seno contienen opciones de vida que hoy más que nunca necesitamos recuperar y compartir. Pues muchísimas gracias, Karina. Vamos a terminar aquí la cápsula y bueno, tendremos todo el simposio para seguir compartiendo y aprendiendo de todo lo que traes. Vale. Muchas gracias.